cómo Fidel Castro arrasó con la economía de Cuba. Después de tanto tiempo y por la terrible situación que ha mantenido Cuba durante décadas, puede resultar difícil creer que la isla caribeña alguna vez fue un país que mostraba un gran potencial económico. En la década de los 50 llegó a ocupar el puesto número 17 entre los países con mayores PIB per cápita del mundo, superando a países como Panamá, Brasil e incluso algunos europeos. Cuba fue la primera nación de la región en dejar de ser subdesarrollada. Cuba era sinónimo de prosperidad. ¿Pueden creerlo? Sin embargo, de aquella época solo quedan recuerdos aún visibles en la deteriorada infraestructura de La Habana y en el corazón de una generación de cubanos que está llegando a su fin. Cuba pudo tener un destino completamente diferente, sin crisis energéticas, sin pobreza extrema, sin desidia, con una inversión extranjera, con mejores sistemas de educación y salud, con prosperidad. Pero la llegada de Fidel Castro fue su condena. Las malas decisiones económicas de su régimen fueron socavando la economía del país desde el primer año de gobierno. Ahora, décadas después, no queda casi nada. Un país en ruinas, una población oprimida y pocas esperanzas. Es lo que se vive en las calles de Cuba. Quédate con nosotros en Economista Global y conoce más detalles sobre cómo Fidel Castro destruyó la economía de Cuba. Cuba antes de Fidel Castro. La economía cubana empezó a tener un crecimiento y una mejoría notable desde comienzos del siglo XX. Específicamente desde 1902, en sus inicios como una república. El país era impulsado por una creciente industria azucarera, cuyas exportaciones representaban la mayoría de los ingresos de divisas. Aunque a medida que abría su economía y en Estados Unidos aparecían restricciones como la de los licores, Cuba se convertía en un paraíso tropical extremadamente llamativo para los estadounidenses. Esto ayudó a impulsar el turismo en la isla. De pronto aparecieron avenidas nuevas que se llenaban con automóviles estadounidenses de último modelo. La construcción de nuevos y grandes complejos hoteleros era algo cada vez más común. Infraestructuras modernas nacían por toda la capital, en parte gracias a los grandes ingresos que otorgaba el turismo. Si bien Cuba tenía una economía en crecimiento y alcanzó el puesto 17 en la lista global del PIB per cápita, sus gobiernos, algunos dictatoriales, crearon una desigualdad social abrumadora, mientras en las ciudades se vivía algo mejor dependiendo de las posibilidades individuales. En los campos y pequeños poblados, la pobreza era extrema. Esto fue generando un descontento social que se hizo insostenible y permitió que un hombre joven como Fidel Castro llegara al poder por medio de un golpe de Estado, lo que como sabemos cambiaría para siempre la historia del país y no para mejor. Un inicio desastroso. A inicios de 1959, Fidel Castro toma el poder de Cuba prometiendo un cambio profundo en el que la igualdad sería el principal objetivo de su gobierno, pero para lograrlo tendría que modificar el funcionamiento de la economía. Ya para junio de ese año implementaba una reforma agraria que en pocas palabras le daba carta blanca al gobierno para expropiar cualquier terreno productivo o de ocio en todo el país, iniciando así expropiaciones masivas que nunca beneficiarían al país. Muchas propiedades de estadounidenses fueron tomadas, violando el derecho internacional. Esto destrozó las relaciones bilaterales que mantenían viva la industria agraria de Cuba gracias a los avances tecnológicos estadounidenses. Solo meses después, en diciembre, Fidel saca al país de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres y, por si fuera poco, nombró al Che Guevara como presidente del Banco Nacional, quien no sabía absolutamente nada de economía. Empezando 1960, las expropiaciones fueron más radicales. Tomaron 166 compañías industriales estadounidenses y más de 370 nacionales, fábricas, droguerías, cervecerías, destilerías, empresas ferrocarrileras, tiendas por departamento, centrales azucareras y demás. Otro gran movimiento por parte de Fidel que desencadenaría más problemas
fue asociarse con la Unión Soviética, el principal enemigo de Estados Unidos. Ambos países firmaron varios acuerdos económicos y créditos millonarios que ayudarían a sostener a Cuba durante algún tiempo. Estos desaciertos serían solo el inicio de la devastación económica del país. Las expropiaciones y sus consecuencias. Lo primero que hay que entender sobre las expropiaciones realizadas en Cuba es que no fueron simples cambios de dueños en una compañía y propiedades. Tras el robo de la propiedad, en la mayoría de los casos no hubo compensaciones. La administración, el manejo y el control de estas propiedades pasaron a manos de organizaciones del Estado, que no eran más que empresas improvisadas creadas por los ministerios relacionados al sector económico en donde se desempeñaban las propiedades expropiadas. Esto le daría al Estado enormes monopolios en distintas industrias, pero que solo funcionarían algún tiempo, por la pésima administración gubernamental y las políticas populistas insostenibles. Las compañías, ahora estatales, fueron exprimidas para ayudas sociales de todo tipo y poco importó la rentabilidad ni la posibilidad de quiebra, destruyendo poco a poco el aparato productivo nacional. De hecho, se estableció la JUSEPLAN, la Junta Central de Planificación, con la que el gobierno centralizaba todos los sectores económicos y a sus empresas para que operaran para satisfacer los caprichos de Fidel Castro, no para producir de manera eficiente. Otro de los principales problemas de las expropiaciones es que hizo desaparecer la competencia. Bueno, al menos al inicio cuando aún quedaban algunas empresas privadas. Luego vendría la destrucción de las compañías. El gobierno estableció los precios de productos y servicios y salarios, lo que volvió inviable cualquier tipo de negocio en el país, provocando una fuga masiva de capital humano. Empleados capaces y personas muy bien preparadas huyeron de la isla en busca de mejores oportunidades. Ruptura con Estados Unidos y asociación con la URSS. Las expropiaciones de las refinerías petroleras estadounidenses por parte de la administración de Castro añadieron más tensión entre Cuba y Estados Unidos, provocando el embargo parcial a la isla. Pero las cosas se salieron de control cuando Fidel aceptó plantar los misiles soviéticos con capacidades nucleares en su territorio, amenazando la seguridad de Estados Unidos y poniendo fin a cualquier tipo de negociaciones, y también provocando un embargo estadounidense casi total a la isla, lo que terminaría de asfixiar a la economía cubana y a sus ciudadanos que a partir de ese momento ya no podían ni importar ni exportar casi nada del mundo exterior. Esto sería determinante para que el país prácticamente se congelara en el tiempo en cuanto a avances tecnológicos, calidad de vida y educación. Por supuesto, también aceleró la destrucción de la productividad en toda la isla y en casi todos los niveles. Además, si bien Cuba se benefició como pudo de su sociedad con la Unión Soviética, cuando ésta se disolvió, Fidel Castro perdió los subsidios económicos y todo el apoyo tecnológico que recibía, ahondando la crisis económica que habría sido imposible de soportar sin las ayudas que luego Venezuela le daría desde inicios de los 2000. La ofensiva revolucionaria, el apocalipsis del sector privado en Cuba. La mayoría de los expertos coinciden que la intervención más destructiva para la economía cubana por parte de Fidel Castro se dio en marzo de 1968, cuando anunció su ofensiva revolucionaria. Esto significó la erradicación total de cualquier vestigio de propiedad privada que quedase en el país. Todo pasaría a ser parte del Estado. Microempresas, vendedores callejeros, trabajadores independientes, y es que hasta el sillón con la que alguien limpiaba botas para ganarse la vida pasó a ser del Estado. Incluso, Fidel llegó tan lejos que ordenó cerrar todas las escuelas de contabilidad y se eliminó su práctica dentro de las empresas, porque como sabemos, el socialismo y el dinero son como el agua y el aceite. Fidel Castro realmente quiso eliminar el dinero de la sociedad cubana. Creía que podría lograr que no hiciera falta. La economía interna, que apenas subsistía, terminó de rendirse ante la inclemencia de una mentalidad comunista que no daba tregua. Todo esto generó un daño muy profundo en la mentalidad cubana. Eliminó el deseo de superación, fomentó la ineficiencia, el nivel de educación bajó, la calidad de vida solo empeoró. Como era de esperarse, la escasez de casi cualquier producto pasó a ser crónica.
Desde alimentos a materias primas y recursos, la pobreza se volvió extrema. Las enfermedades erradicadas hace siglos volvieron. Las personas escapando de la isla se volvió común. Cuba pasó de ser una potencia económica en desarrollo a un país sumido en una de las peores crisis económicas y sociales de la historia, no provocadas por una guerra. Si algo ha dejado claro la historia, es que Cuba fue destruida económicamente por las decisiones de Fidel Castro a lo largo de las décadas que dirigió el gobierno. Sus continuos ataques a la economía, hasta prácticamente asfixiarla y aislarla del mundo, condenaron a su pueblo y a distintas generaciones a vivir en la pobreza. Es todo por ahora en esta entrega de Economista Global, tu canal para las buenas inversiones, los negocios o simplemente aprender un poco sobre finanzas. ¿Te ha sido útil el video? ¿En tu país, estado o región conocen cómo el castrismo arrasó con la economía de Cuba? Coméntanos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones. Si te gustó el video, déjanos tu like y déjanos tus comentarios. Comparte el enlace de este video con tus amigos y contactos para que ellos también conozcan cómo Fidel Castro arrasó con la economía de Cuba. ¡Nos vemos pronto!